Hola amigos, pues qué tal, seguimos aquí en el aviario, andamos administrando pasta de cría a nuestras aves, ya le puse a todos, por ahí me sobró poquita, pero esa es para los canarios que tengo del otro lado de mi aviario, que son puros machos, espinus, y todos los tengo juntos para que no vayan a decir que los machos no pueden estar juntos, amigos. Claro que se puede, siempre y cuando la voladera sea grande, tengan espacio para moverse y evitar las peleas, ¿vale? Y eso que están bien encelados, amigos. Entonces, quiero enseñarles la pasta de cría, pero, amigos, el video no trata de la pasta de cría, solamente se las voy a mostrar para que vean qué es lo que yo le pongo. Mi pasta de cría que preparé el día de hoy, amigos, como pueden ver, tiene pasta de cría, que es la base, ¿vale? Es de la cría del Canario MX. Los que ya la han adquirido pueden comprobar que se la comen muy bien nuestras aves. Contiene linaza, contiene semilla de nabo, también le puse un poco. Por temporada de frío se agrega un poquito más de semilla negra. Por ahí me estaban comentando un compañero que toda la semilla, ya sea níger, nabo, avena, alpiste, todo lo que damos mixturas, que es muy mala, en especial la avena, para nuestras aves, que él da pienso y que eso le ha funcionado de maravilla y no tiene ninguna muerte en su aviario. Que no administre semillas, que porque son malas. Amigos, hay que recordar que todas las aves comen semilla, ¿vale? Granos. No podemos cambiarle yo a mi aviario la alimentación de un día para otro solamente por un comentario de que el pienso es mejor. El pienso, amigos, es bueno hasta cierto punto porque contiene también químicos que hace que no se echa a perder, ¿vale? Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Dar cosas naturales o administrar cosas que contienen algún químico? Entonces, regresando a la pasta de cría, contiene huevo también, aquí tiene huevo, tiene Vitafor. Pueden ver de este lado hay algunas bolitas más amarillas, aquí se ve, miren, es por el Vitafor, que en este caso es Vitafor A. Contiene amaranto, amigos. Todo esto debe de quedar suelto, ¿vale? Así se lo comen mucho mejor. Poco a poco se van a ir haciendo expertos en la preparación de pasta. Entonces, esto es lo que yo les di el día de hoy para preparar muy bien a mis canarios, ¿vale? Pero amigos, lo que quiero enseñarles es, y de lo que trata el video, es esto. Miren, lo pongo aquí. Es el hueso de jibia. Muchos acostumbramos a dar el calcio de esta manera, ¿vale? Este es un huesito de un molusco que se llama sepia, y como es muy rico en carbonato de calcio, nosotros lo usamos para administrarlo a nuestras aves en forma de calcio. Si bien, amigos, muchos están acostumbrados a comprar el huesito y lo ponen en su portacalcio y directamente a las aves, pero ¿cuántos de ustedes lo desinfectan? Les aseguro que la mayoría no lo desinfecta, y ese es un error, porque si pueden ver, el huesito de sepia tiene mucha porosidad, y en esa parte de ahí entran bacterias, entran hongos por la humedad. Entonces hay huesitos que vienen muy sucios, se ven negros, ¿vale? Pero no por eso quiere decir
que estén del todo sucio. Hay algunos, miren, en este caso que así es, ¿vale? No se trata de que tenga suciedad o algo, sino que así es. Pero el hueso de jibia, de sepia, amigos, también se tiene que desinfectar. ¿Cómo se va a desinfectar? Algunos lo hacen de la siguiente manera. Todos los huesos los meten en un bote con agua. Y a esa agua, antes de meterlos, le agregan un chorrito de cloro y lo dejan todo un día. Un día lo dejan, al siguiente día lo escurren, lo enjuagan un poquito, a veces, no siempre, sino así lo dejan directamente y lo ponen a secar en el sol, ¿vale? La forma en que yo lo hago, se las voy a dejar aquí. Ahorita va a continuar el video y esa es la forma en que yo desinfecto el hueso de sepia para evitar enfermedades por hongo, más que nada. Como es muy poroso, todo el hongo por humedad se puede formar debajo de las capitas que tiene. Miren, se desprende. Entonces es muy fácil que se forme hongo, lama, y si yo se lo pongo directamente a mis aves, lo que voy a causar es que consuman ese hongo y después voy a tener un aviario enfermo por hongo en la garganta. Y esas hembras no alimentan muy bien a los pollos. Entonces, en lugar de ayudarles y aportarles el calcio que los beneficie, lo que voy a hacer es aportarles enfermedades, ¿vale? Entonces, yo lo pongo a hervir durante 15 minutos en una cacerola, un pocillito, lo que encuentren. 15 minutos hirviendo, lo saco, tiro el agua y de esta manera paso los huesitos a un plato y tienen que ir directamente al sol hasta que se sequen, amigos. Aquí es hasta que se le quite toda la humedad. Va a estar así durante 1 o 2 días. Si hay mucho sol, se van a secar más rápido, pero esta es la manera correcta de desinfectar la jibia y administrarla a nuestras aves. ¿Qué aporta la jibia? Les va a aportar sales, les va a aportar calcio, en su mayoría es carbonato de calcio, y el calcio nos va a ayudar a nuestras hembras a que tengan una mejor puesta, a que no salgan los huevos sin cáscara, así aguados, a evitar un poquito lo que es el huevo atorado. Y amigos, se les tiene que administrar de 2 maneras. Una es poniéndolo directamente en la jaula y que ellos lo piquen, y la otra es en pasta de cría, se muele y se le va espolvoreando un poquito cada que se le ponga pasta de cría, o se le agrega literalmente una porción de 6 a 5 gramos por kilo de pasta y se le va administrando diario, ¿vale? Estas son las maneras en que se le puede agregar calcio a nuestras aves. En este caso es el huesito de la sepia, que está muy escaso, amigos. Hay que ahora sí que cuidar muy bien el calcio, porque si ustedes lo ponen directamente lo van a trozar y se va a desperdiciar en su mayoría. Este también le va a beneficiar a las aves, amigos, en el pico. Si ustedes lo ponen directamente, ellos van a picar y van a desgastar el pico en el huesito, ¿vale? Entonces, eso es lo que aporta, esa es la manera en que se desinfecta y la manera en que se administra. Recuerden administrar pasta de cría bien preparadita, variada, no solamente la den diario lo mismo, porque es lógico que las aves se lo van a comer con menor frecuencia a que si ustedes le cambian por verduras, huevo, quinoa. Hay algunos que agregan un poquito de col, de brócoli, de chícharos, de espinaca, etcétera, etcétera. Variaciones hay demasiadas, amigos. Poco a poco les voy a ir subiendo más videos
sobre cómo hacer una pasta de cría más variada para no aburrir a nuestros canarios, ¿vale? Les dejo el video, que estén bien, cuídense y cuiden a sus aves, ¿vale? Bye.